Hey, ¿qué tal? Hoy vamos a presentar nuestro podcast con el grupo Triple P Lente Sánchez. Pinillos Gómez. y mi persona, Pequeña Zabaleta. Hoy vamos a presentar una obra muy reconocida, pero que a la vez tenemos que recordar, y es La Fiesta del Chivo. El cual, para poder entender y comprender más esta novela, tenemos que reconocer el autor. Y en este caso es alguien que no necesita presentación, pero que a la vez lo merece, y es Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Para poder hablar de manera más fluida de esta novela, tenemos que recordar qué pasó, qué sucesos hubo, ¿verdad? Claro que sí, compañero. Como toda obra o como todo texto literario, siempre necesitamos saber las generalidades, un panorama general y pues el contexto de qué es lo que vamos a hablar para así poder comprender qué es lo que se está abordando y cuál es el mensaje y lo que quiere transmitir el autor pues a los lectores. En este caso, la novela de La Fiesta del Chivo no va a ser la excepción. Así que ahora hablemos sobre qué es lo que aborda este texto literario, esta novela. Bueno, pues acá se nos habla sobre un dictador, sobre Rafael Leónidas Trujillo, quien pues es el que ve por toda República Dominicana y a la vez imparte un régimen autoritarista sobre todas las personas, provocando y dejando secuelas a largo plazo a las personas de forma física y psicológica. Tal es el caso como nuestra personaje principal, que es Urania Cabral, la cual se nos narra que presenta traumas porque ella ha gozado, podría decirse de una forma irónica, de este señor y de todo lo malo que ha hecho. Y sí, es importante destacar que Mario Vargas Llosa escribió la obra investigando documentos y testimonios reales, lo que hace un carácter histórico y político muy fuerte que nos permite entender no solo los hechos, sino que también la psicología de los personajes y de la sociedad de esa época. Tienes mucha razón, la verdad. Algo que también quiero hablar es básicamente los personajes. Y quiero recalcar en el personaje de Leónidas Trujillo. Cómo es que en esta misma obra se presenta cómo es que es una persona tan cruel, tan despreciable, incluso lo podría decir, ya que él no ve la represión tan solamente como amenazas, como miedo, sino que también usaba el abuso sexual hacia las mujeres de sus propios compañeros así como él los veía. Cómo es que él abusaba, él veía a la masculinidad como un poder más. También es muy importante, muchas gracias por poder aclarar ese punto. También es muy importante hablar sobre a quien se nos menciona al principio, en quien se está basando la obra, que es pues Urania Cabral. Ella se presenta al inicio como alguien ya mayor, pero a su vez muy temerosa. Lo mayor pues nos representa que hay heridas que aún no se han sanado y que hasta el momento todavía le queda ese trauma adentro. También luego en la segunda parte se habla sobre su padre, una persona ya muy mayor, deteriorada por la edad, pero muy sola, pues ella había emprendido su viaje tratando de olvidar esto, pero pues algo la hace volver. También me hace reflexionar mucho sobre cómo es que un padre, siendo padre, ofrece a su hija con el simple hecho de poder mantener un puesto y en este caso recuperar la confianza de alguien muy malo como es Rafael Leónidas Trujillo. Cómo es que se ha perdido en ese momento ese amor de padre y cómo se ha dejado de lado, ¿no?, ese afecto por un hijo, por alguien de su propia sangre. Bueno, ahora viendo nuestros análisis y las pequeñas reflexiones, personalmente, compañero, tu análisis de la obra al reflexionar, ¿qué es lo que te dio a conocer después de la lectura? Bueno, después de la lectura y de este análisis tan profundo, pues en la obra me ayudan a entender que siempre hay que tener en cuenta la memoria de lo que ha pasado anteriormente, y en el caso de que se presenten esos traumas, pues esos miedos, poder siempre hablar hablar con las personas o poder recordar para poder tapar esos miedos, porque
en algún momento u otro, cuando alguien nos haga recordar, pues vamos a sentir temor y por cualquier cosa, pues no vamos a querer volver a ese sitio. Tal es como Urania Cabral presenta esa valentía para poder enfrentar a lo que ha pasado anteriormente, y pues enfrentar y poder decirles al resto de las personas pues que enfrenten al autoritarismo y que se liberen de esa cruz que cargan día con día. Claro, también es importante para que dar el ejemplo y dar la reflexión, no solamente a los lectores, sino a todos los jóvenes, en que esos actos no se vuelvan a repetir. A mí también me impactó la manera de que Mario Vargas Llosa muestra la corrupción, la impunidad, que es increíble cómo estas situaciones afectan no solo a la política, sino que también a las relaciones familiares y a la vida personal de cada uno de los ciudadanos en sus épocas. Bueno, la verdad es que a mí me encantó cómo es que Mario Vargas Llosa redactó la obra, cómo es que, como tal, mencionaba que entre tanta represión, tanta dictadura, es que destacaba a las personas que tenían valentía y que se iban en contra de la corriente y se resistían a la misma dictadura que ofrecía el personaje de Leónidas Trujillo. Para poder entender más la obra, yo diría que tenemos que tener una apreciación junto a otros temas comparativos a la obra, ¿no? Claro, pero antes de irnos a la apreciación, podemos ver que todo lo narrado en la obra se puede asimilar con muchos países de la Latinoamérica, que podemos apreciar actos de corrupción parecidos o que también son similares o más extensos, con mucho más poder, que se ha podido apreciar durante todos estos años. ¿Cómo podrías empezar con eso? Claro que sí. Hoy en día me parece muy importante tocar esos temas, pues, de la corrupción y sobre todo el autoritarismo. Yo hace poco estuve en una exposición de arte en el Colegio San Juan y pues observé una obra que representa pues ese abuso de poder que hay en las entidades públicas. Tales ejemplos como este. Esta es una obra elaborada por alumnos del Colegio San Juan, pues que representa el abuso de poder pues de autoridades que son encargadas de administrar una universidad. En este caso, según me explicaron, esta trata de reflejar cómo es que los docentes pues se aprovechan de tener ese poder de poner las notas y pues les imparten a los alumnos para poder de esa forma satisfacer unas necesidades carnales. Es muy importante asociar los problemas que vemos en nuestra realidad porque nos hacen entender que estos no son ajenos a otras realidades, tales como son pues la obra La Fiesta del Chivo, que representa esta tiranía en República Dominicana. Y también podemos asociar la obra con también la obra La Ciudad y los Perros. Ok. Yo la verdad es que quiero dar mi opinión acerca de la obra, cómo es que me pareció. Y pues la verdad me encantó esta obra, ¿sabes por qué? Porque me gusta cómo es que no solamente se quedó en una sola perspectiva, quedó en varias perspectivas. El caso de Urania Cabral, los conspiradores, porque no, cuando son conspiradores son varios, son como 5 o 6. También distintos personajes que se elaboran, toda la perspectiva de ellos. Claro, y ahorita que mencionas conspiradores, me es muy importante mencionar a dos que juegan un papel muy importante, ya que en un inicio pues si bien apoyan al régimen autoritarista, se oponen a la vez porque ven todo ese daño que estos están generando ante la población. Tales como son Antonio de la Maza y el general García, eran personas muy queridas por pues el señor Rafael Leónidas Trujillo, pero ellos a su vez estaban tratando de pararlo porque decían, ¿cómo es que este señor tiene tanto poder siendo tan mayor y está ejerciendo tanto miedo pues en la población? Estos, al ver esto, tratan de rebelarse en muchas conspiraciones que esto dan, por eso es que se les dice los conspiradores. Y pues en una de esas lo logran y pues llega el final de Leónidas Trujillo, lo matan. Bueno, lo que a mí me gustó de la obra es que nos muestra de una manera muy directa y realista Mario Vargas Llosa sobre los actos de corrupción
y también los del abuso de poder, como ya hemos explicado lo que pasó con Urania Cabral, y pues se puede llegar a la conclusión que no solamente le pasó a Urania Cabral, sino que bueno, en general a las mujeres dentro del país de República Dominicana, y pues nos lleva a una reflexión, más que todo a nosotros, a los jóvenes, que más adelante no volvamos a cometer esos actos, o no hagamos esos actos que pues no solamente puede llegar a afectar a los ciudadanos, sino que también personalmente a uno por uno, psicológicamente y físicamente. Bueno, ¿sabes qué también me hace entender esta obra? Pues me hace ver que el silencio es una forma de aceptar la realidad. ¿Qué les hubiera costado a los pobladores poder levantar la voz y pedir ayuda externa? Porque también depende mucho de nosotros el aceptar pues ese sometimiento, ya que nosotros tenemos esa capacidad de poder pues pedir justicia para de esa forma vivir de una manera más digna. Ok, creo que ya conocimos bastante de esta obra, ¿no? Sí. Qué personajes, qué es lo que piensan ustedes, bastantes ideas, pensamientos. La verdad es que yo no quiero que tan solamente se quede en esto. Quiero que nosotros, ustedes, Invitarles. los espectadores, puedan leer esta obra, conozcan más de esta, que comprendan lo que nosotros dijimos. Muchas gracias. Y esto es el podcast del grupo Triple P. Hasta luego.